Si la excelencia está relacionada con la calidad y con la perfección y con unas características sobresalientes, porque lo excelente es lo que sobresale de lo común, concluí que nosotros estamos enmarcados dentro de este título. Y si ustedes me permiten, voy a hacer una pregunta que en algún momento le hice a un grupo de pastores y que quiero hacerla aquí esta mañana. ¿Cuántos se consideran fieles aquí al 100%? Levanten la mano. ¿Cuántos se consideran fieles aquí al 100%? Poquito, ¿cierto? ¿Sabe por qué no levantaron ustedes la mano? Porque uno iguala la fidelidad con la perfección. Hace como una ecuación, una igualdad. Fidelidad igual perfección. Pero no es así. En el libro de los Salmos, capítulo 101 y versículo 6, ustedes conocen ese texto, dice: mis ojos pondré ¿en quiénes? En los fieles de la tierra. ¿Cuáles son los fieles de la tierra? El versículo lo explica: el que ande en el camino de la perfección, este mismo. Ahora pregunto, ¿cuántos andamos en el camino de la perfección? Entonces, ¿cuántos somos fieles? Todos. Fiel es aquel que anda en el camino de la perfección. Claro, cuando uno habla de excelencia, entonces uno se da cuenta que uno no es excelente ni perfecto, pero sí estamos en el camino de la perfección. Hay que decir que la excelencia tiene nombre propio: Jesucristo el Señor. La excelencia no es automática, la excelencia se desarrolla. Voy a decir algo, espero que ustedes lo capten y lo acepten. Y si no lo aceptan, no importa, seguimos siendo amigos. Dios no está esperando que seamos seres perfectos, pero sí espera que busquemos la perfección. La excelencia es de aquel que dice: yo seré todo lo que Dios ha decidido que yo sea para su gloria. Y sabe que la excelencia es importante, y en la vida práctica uno se da cuenta la importancia que tiene. Pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes comprarían un juego de sala o de muebles sabiendo que solo le va a durar un mes? ¿Usaría unas muletas que sabe que en cualquier momento le pueden fallar? ¿Viajaría en un bus que sabe que está mal de frenos? ¿Se montaría en un avión que sabe que está fallando? ¿Se subiría a un andamio flojo? Fíjese que nosotros buscamos calidad y exigimos calidad, excelencia. La excelencia es necesaria para construir el mundo y la sociedad. Y creo que la excelencia sí marca diferencia entre lo mediocre y lo sobresaliente, entre lo permanente o duradero y lo temporal, entre lo bueno y lo mejor. Decía un predicador en Cali algo que me llamó la atención hace unos años, predicador invitado del exterior. Decía que el peor enemigo de las cosas mejores no son las cosas malas, sino las cosas buenas. Porque solo lo bueno se puede mejorar. Si usted mejora lo malo, se vuelve más malo.
pero lo bueno sí se puede mejorar. Nosotros hemos superado la etapa de lo malo, estamos en el buen camino, tenemos el buen pastor, tenemos la buena palabra, la buena esperanza, aquí todo es bueno. Y solo lo bueno se puede mejorar. Los pastores estamos llamados a perfeccionar santos. Solo los santos se pueden perfeccionar. Una persona inconversa no se puede perfeccionar, se tienes que arrepentir. Pero usted que ya se arrepintió está en el camino de la perfección, en el camino de la excelencia. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Alguien dijo, mire, de lo bueno sigue lo mejor, de lo mejor lo excelente, de lo excelente lo más excelente y de lo más excelente lo conveniente. A veces los hermanos llegan al pastor, hermano, ¿es malo tal cosa? ¿O qué tiene de malo? Uno siempre está mirando lo malo. Pregunte, ¿qué tiene de mejor, qué tiene de excelente y qué tiene de conveniente? Porque ya les digo, nosotros por la gracia de Dios estamos en el buen camino. La naturaleza de la excelencia. Bueno, la excelencia es un término abstracto, ¿verdad? Como decir blancura. La blancura es un término abstracto. No se puede medir ni pesar. Usted no puede ir a la tienda y dice, véndame 2 kilos de blancura. No se lo venden, ¿cierto? Así como usted no puede comprar 2 kilos de santidad, porque la santidad es un concepto abstracto. Pero esos conceptos abstractos se pueden volver concretos. Si yo digo blancura, usted se va hacia lo infinito, pero si le digo pared blanca, ya eso es algo concreto. Entonces la excelencia es un término muy abstracto, pero si lo ubicamos en un sujeto, en una persona, en usted o en mí, la excelencia es el carácter que se está formando en nosotros por la acción poderosa del Señor a través de su Espíritu y de su palabra. Fíjese usted que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios y a los Colosenses, él traza el camino de la excelencia. Y claro, primero presenta a la excelencia en grado sumo, a Jesucristo. Y hay un punto de inflexión en las cartas del apóstol Pablo, que es una transición entre la obra de Cristo y quién es Cristo y lo que nosotros debemos hacer, practicar nuestro comportamiento y nuestra ética. En Efesios es el capítulo 4, en Colosenses es el capítulo 3, en Romanos es el capítulo 12. Es como puntos de contacto, puntos bisagra, donde se une lo que Dios es y ha hecho con lo que nosotros somos y hacemos por la gracia de Dios. Entonces el camino de la excelencia parte de allí. Y Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor, ¿qué dice? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está dándole inicio al camino de la excelencia. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Quiere decir que el carácter de aquel que transita el camino de la excelencia es un carácter humilde, es un carácter manso, es un carácter paciente, es un carácter amoroso, es un carácter tolerante, es decir, espiritual. A Él sea la gloria. Yo no sé por qué yo me cuestiono, a veces me gusta confesarme con ustedes,
Espero que esto no salga del retiro. Se están riendo, está peligrosa la cosa. Mire, yo a veces me cuestiono, hermanos, y me digo, ¿por qué será que nosotros enfatizamos tanto el Jesucristo valiente, poderoso, vencedor, que rompe cadenas, que abre puertas de bronce, y nos olvidamos del Cristo manso y humilde? Lo único que Él le dijo a sus discípulos que aprendieran de Él, la única lección que les dijo que aprendieran fue esta: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, los que transitamos el camino de la excelencia, tenemos ese carácter. Fíjense que el año pasado el lema de la iglesia, el consistorio y de las convenciones es: así alumbre vuestra luz. Entonces abajo había un subtítulo que decía: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo me puse a leer, eso está en Mateo 5, ¿cierto? Me puse a leer ese versículo tan hermoso, que es una metáfora, ¿cierto? Porque igual luz está hablando de una acción nuestra hacia los demás en virtud de lo que somos, repito, por la gracia de Dios. Entonces uno se pone a leer el capítulo 5 de Mateo y ahí se muestra el carácter de aquellos que son luz. Entonces vienen las bienaventuranzas, ¿sí? Bienaventurados los que, los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen su necesidad espiritual. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay todo un perfil de personas ahí. Entonces quiere decir que los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen ese reconocimiento de su necesidad espiritual, esos son los que alumbran. A veces nos empeñamos en alumbrar y nos olvidamos del carácter que nos hace alumbrar. Entonces ese es, bueno, digo yo, el camino de la excelencia. Uno no puede ser excelente si no tiene una buena relación con el excelente. Quiere decir que la excelencia es fruto de nuestra relación con Cristo. Juan capítulo 15 es otra metáfora que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y hay una expresión ahí que dice que debemos permanecer en Él, porque si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Esa metáfora de Juan 15, de la vid y los pámpanos, expresa cuál es la clave para que nosotros seamos excelentes. Es decir, ¿a partir de qué? A partir de nuestra relación con Cristo. Quiere decir que si vemos algunos resultados no muy halagüeños o atractivos en cuanto a nuestra excelencia, lo primero que hay que revisar es cómo está nuestra relación con Cristo. Fíjese usted que es así de simple. Yo les pregunto, ¿por qué un águila vuela? Alguien me dijo por ahí: porque tiene alas. ¿Por qué vuela un águila? ¿Por qué?
Porque golpea el aire con las alas. Bueno, un águila vuela porque es un ave. ¿Cierto? Porque la gallina golpea en el aire con las alas y no vuela. Entonces, esa águila vuela porque es águila. ¿Por qué un tigre come carne? Porque es carnívoro. Eso es importante. Entonces, ¿por qué usted es excelente? Porque usted es cristiano. Entonces quiere decir que nuestra relación con Cristo es el punto de partida del camino de la excelencia. ¿Sabe que yo hablaba con los jóvenes, tuvimos un encuentro con los jóvenes nacionales y hablábamos de este símil? Y claro, yo recordé una ilustración que alguna vez alguien presentó que me pareció muy edificante para mí. Es la ilustración de un árbol de naranjas agrias que quería producir naranjas dulces. Era un árbol, yo le decía a los hermanos, un árbol medio inteligente. Porque ese árbol dijo, bueno, para producir naranjas dulces, yo me voy a repetir 1000 veces, soy un naranjo dulce. Y comenzó 1000 veces. Y llegó la cosecha, ¿y qué produjo? Naranjas agrias. Él dijo, bueno, un momentico, por favor, siémbrenme naranjos dulces aquí, los que más puedan, alrededor. Y se los sembraron. Él comenzó a sentir el aroma, ¿cierto?, de esos árboles de naranjas dulces. Y dijo, ahora sí soy un naranjo dulce. Llegó la cosecha, ¿y qué produjo? Naranjas agrias. Como era un árbol medio inteligente, dijo, un momentico, vayan y compren un bulto de naranjas al mercado y me las amarran a las ramas. Entonces fueron, compraron el bulto de naranjas, se las amarraron a las ramas y él se miró las naranjas y dijo, ahora sí soy un naranjo dulce. Llegó la cosecha, ¿y qué produjo? Pero un día alguien arrancó una rama de ese árbol de naranjas agrias y la injertó en el árbol de naranjas dulces. El árbol de naranjas dulces asimiló la rama. La rama comenzó a ser nutrida con una nueva savia, con una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza energizó la rama, la transformó, la cambió. Y esa rama entonces comenzó a echar hojas, flores, y luego empezó a dar fruto. Y cuando llegó la cosecha, produjo naranjas dulces. Así somos nosotros. Hemos sido arrancados del árbol de naranjas agrias y hemos sido injertados en el buen árbol, en el árbol de la vida. Y ahora estamos dando fruto. El que se esfuerza por dar fruto, preocúpese. Porque yo me pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un árbol de naranjas dulces para producir naranjas dulces? Ninguno. Eso las da espontáneamente, naturalmente. Y nuestro fruto debe ser espontáneo, debe ser natural, debe ser consecuente con lo que somos. Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes, somos el pueblo de Dios,
Somos. Nos debemos esforzar en trabajar para la obra de Dios. Pero para hacer lo que debemos ser, solo hay que estar en el buen árbol. Entonces, yo le decía a los hermanos, allá en la congregación, yo les decía, volviendo al águila, un águila ¿vuela para ser águila o vuela porque es águila? ¿Ah? ¿Vuela por qué? Porque es águila. ¿Y un tigre come carne para ser carnívoro? ¿O come carne porque es carnívoro? Entonces tú ayunas, oras, diezmas, vienes al culto para ser cristiano o porque eres cristiano. Somos cristianos. ¡Somos! Ese es el camino de la excelencia. Y la excelencia, entonces, a partir de ahí, es un estilo de vida. ¿Sabe que la fe es un estilo de vida? La salvación es un estilo de vida. La obra del Espíritu en nosotros es un estilo de vida. Uno se pone a leer Romanos capítulo 1 y en capítulo 1 encuentra tres aspectos de la fe. La fe como la capacidad de creer, que todos la tenemos, ¿cierto? Todo el mundo cree algo, ¿cierto? Unos creen en el brujo, otros creen en el horóscopo, otros creen en el agorero, otros creen en el talismán, otros creen que no hay Dios, hasta el diablo cree, ¿cierto? Sí, el diablo es creyente. La fe como la capacidad de creer, la fe como el contenido de lo que se cree y la fe como un estilo de vida. Romanos 1:16 dice, a ver si ustedes me ayudan, porque no me avergüenzo, porque es para salvación al judío y también al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Y qué más dice? Como está escrito, el justo. Y hay un pasaje elemento que olvidamos, que dice que es por fe y para fe. Yo me preguntaba por qué decía por fe y para fe. Porque el por es como el comienzo y el para es como el final, ¿cierto? Entonces, claro, yo tuve que leer otras versiones y entonces en esas otras versiones se me aclaró un poquito el significado. Dice, es por fe de principio a fin. Entonces, la excelencia es un estilo de vida. A veces nosotros, yo me cuestiono, tenemos fe circunstancial. Fe para que el Señor nos dé el trabajo, fe para que nos dé la casa, fe para que nos guarde, fe. Esa fe es circunstancial, para ciertas circunstancias. Pero nosotros no creemos en el Señor o tenemos fe en el Señor circunstancialmente. Nosotros tenemos una fe de 24 horas al día, de 30 días al mes, de 12 meses al año y hasta que el Señor venga. Nuestra fe no es circunstancial. No, tenemos una vida de fe. Como nuestra oración no es circunstancial. Nosotros no tenemos una hora de oración ni un día de oración, tenemos una vida de oración. Y ahora la gente está celebrando la Semana Santa. Nosotros no tenemos Semana Santa, tenemos vida santa. La vida del santa alcanza para los 365 días del mes.
Entonces la excelencia es un estilo de vida. Yo soy copietas. Uy, me estoy confesando. ¿Saben qué quiere decir copietas? No saben. Que copio lo bueno. Y vino una vez un predicador acá a Colombia y nos enseñó las D de la oración. Entonces, claro, esa D de la oración me quedó aquí en la mente. Y cuando estábamos estudiando la obra del Espíritu, yo empezaba a estudiar y me di cuenta que todo lo que estaba relacionado con la obra del Espíritu comenzaba por P, la letra P de papá. Entonces se me ocurrió decir, vamos a hablar de las P de la obra del Espíritu. La primera P es que la obra del Espíritu es un proceso. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso, ¿cierto? Es un proceso. La obra de Dios se conjuga en gerundio. Gerundio es la acción verbal que indica que la acción comenzó y no ha terminado, que está en proceso. Si yo digo que estoy predicando, quiere decir que comencé a predicar, pero todavía no es. Y si usted dice que está comiendo, quiere decir que comenzó a comer y todavía no ha. El gerundio indica que la acción comenzó, no ha terminado porque está en proceso. Y Pablo, cuando le escribe a Tito, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Salvación a todos los hombres. Y comienza a conjugar gerundios, enseñándonos. La palabra enseñando es un gerundio. Todos los gerundios terminan en ando, endo. Cantando, corriendo, subiendo, pagando, durmiendo. Todos los gerundios terminan en ando y endo. Dice enseñándonos. Quiere decir que en el proceso de aprendizaje usted comenzó y no ha terminado. Y hasta la muerte estamos aprendiendo. Cuando yo me muera voy a aprender a morirme, porque no me he muerto antes. Entonces, uno está aprendiendo desde que comenzó hasta que, enseñándonos que, ayúdenme ustedes, que renunciando es un gerundio. Quiere decir que el día que usted conoció al Señor renunció al mundo. Hoy que lleva 1 año, 2 años, sigue renunciando. ¿Y hasta cuándo sigue renunciando? Hasta que el Señor venga. Renunciando es un gerundio. Renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. Vivamos en este presente siglo ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué más dice? Aguardando es otro gerundio, ¿cierto? Quiere decir que el día que el Señor me encontró a mí, desde ese día lo estoy aguardando. ¿Y hoy qué día es hoy? Hoy es 20 ¿qué? Bueno, el día que sea. No se pierde de día. Hoy lo estamos aguardando. Y mañana lo seguiremos aguardando. Y nos vamos a volver viejitos. Y lo seguimos aguardando. Porque es un gerundio. Porque es un proceso. Porque es un estilo de vida. La gente que no entiende esto se aparta fácil del Señor. Pero los que estamos aquí sabemos que esto está hasta el final. Aquí no hay que retroceder ni 1 milímetro. Yo le pido al Señor que me permita terminar esta carrera con gozo. ¿Cuántos también se identifican con ese deseo de terminar esta carrera con gozo? Entonces la excelencia es una forma de vida. Es que la Biblia lo dice, la senda del justo, ¿cómo es? ¿Que va cómo? Eso va hacia arriba, hacia la excelencia.
que va en aumento hasta que el día es perfecto, excelente. Entonces, nosotros estamos en el camino de la excelencia. Y claro, a nosotros nos sostiene los principios bíblicos. Los principios bíblicos es el cimiento, la base, la razón de ser, el porqué, el origen de todo lo que nosotros creemos, hacemos o decimos. Nosotros no nos basamos en otras cosas que no sean los principios bíblicos. Y yo me pregunto, ¿cuál es el principio bíblico fundamental sobre el cual están cimentados todos los demás principios? ¿Cuál será? ¿Cuál será el principio bíblico más, bueno, digámoslo así, esencial, importante? ¿Cuál será? El hermano dice que el amor. ¿Ustedes qué dicen? El temor. Mire, hermanos, hay una relación de temor con honrar a Dios. La Biblia, cuando habla de temer a Dios, está hablando de honrar a Dios. Si usted se va al contexto de ese versículo, en Deuteronomio dice: al Señor tu Dios temerás, y a Él solo. Y el Señor se trajo ese versículo y se lo citó al diablo y le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Temer significa honrar y adorar. Pero el temor es una acción que surge de uno, como una reacción al reconocimiento de quién es Dios. Pero el amor está definiendo quién es Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios es temor, ¿cierto? Dios es amor. Dios produce temor, produce honra, produce reconocimiento, ¿cierto? Eso lo produce Él, pero Dios es amor. ¿Por qué cree que leímos el versículo del comienzo? No matarás, no adulterarás, no todo. Todos esos no, en una sentencia se resume. ¿Cuál es? Amarás. Entonces, el amor es el principio básico, fundamental. Mire, Pablo dice: procurad los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Porque los dones determinan lo que nosotros hacemos, pero el amor determina lo que nosotros somos. Entonces, los principios bíblicos son los que nos sostienen nosotros en el camino de la excelencia. Y el principio fundamental, ¿cuál es? ¿Cuál es, iglesia? ¿Cuál es, hermanos de Valledupar? ¿Cuál es, hermanos queridos de este retiro de Montesión se llama? ¿Cuál es el principio fundamental sobre el cual se construye una vida excelente? Es el amor. Y claro, el amor vuelve a ser un concepto abstracto. Véndame 1 kilo de amor, ¿cuánto le dan en la tienda? Usted viene del pastor, por favor, véndame 2 yardas de amor que necesito llevarme para mi casa porque tengo un problema familiar allí. Véndame 2 yardas. El pastor, ¿qué hace? Queda como complicado, ¿cierto? Porque el amor es un concepto abstracto. Pero Dios es extremadamente sabio. Sabio. Muy sabio. Demasiado sabio. Extremadamente sabio. Pero sencillo. Sencillo. Yo creo que el Señor vino fue a simplificarnos la vida, porque nosotros nos la complicamos. No sé por qué a nosotros nos gustan las cosas complicadas. Entre más complicado, como que más nos gusta.
Pero el Señor se complace en la simplicidad. Y fíjese usted que Él resumió ese principio en una simple regla. La regla es la expresión más simple de un principio. Es como poner en el papel un principio que no se puede medir, no se puede ver, no se puede reconocer de una manera táctil o visual o audible, pero el Señor lo plasma en el papel en una simple frase. Esa frase la Biblia la llama la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Ayúdenme ustedes. ¿No se saben la regla de oro? ¿Cómo es la regla de oro? La regla de oro es todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con usted, eso hagan ustedes con ellos. ¿Qué tal esa regla? ¿Difícil? Iglesia, ¿difícil? ¿A usted le gusta que lo traten bien? Trate bien a los otros. ¿Le gusta que le tengan consideración? Considere a los otros. ¿A usted le gusta que le tengan paciencia? Tenga paciencia con los otros. Esa es la regla de oro, que es la expresión más simple del principio llamado el amor. Y yo me pregunto, ¿me permiten preguntarme? ¿Cómo sería el mundo si aplicara esta sencilla regla? Uy, gloria a Dios. ¿Cómo sería Colombia? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Y cómo sería tu familia? Sencillo, ¿sí? Sencillo. Sencillito. Es que el Señor no se complica. ¿Sí ve que el camino de la excelencia es más fácil de lo que pensamos? ¿Sí? El camino de la excelencia es más fácil de lo que pensamos. Pero nosotros nos las complicamos y formamos unos enredos y unos nudos que no se pueden, ¿cómo se dice? Soltar. Y a veces los pastores nos traen, los creyentes, unos nudos. Y dice, ay Dios mío, ¿cómo hacemos con este nudo? Porque uno se complica la vida. Pero el Señor vino para simplificarnos la vida y hacerlo fácil. Porque yo creo que ser cristiano no es difícil. Ser cristiano es lo más fácil del mundo. Porque tenemos a Cristo y es el que nos hace cristianos a nosotros. Amén. Porque mi yugo es complicado y muy pesada, ligera mi carga, dice el dueño de esta palabra, dice el dueño de esta iglesia, dice el pastor de los pastores. A Él sea la gloria, iglesia, a Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento en este retiro Monte Sión. Entonces, vivir la excelencia es amar a Dios, amarse a sí mismo y consagrarse al servicio de los demás, especialmente a los que tenemos más cerca, padres, hermanos, hijos, familiares y todo el mundo. ¿Cierto? Ahora bien, la excelencia tiene agentes. Bueno, cuando digo agente me estoy refiriendo a dos protagonistas, a dos actores principales. El primer agente es Dios, pero nosotros somos agentes también. Porque Él cuenta con la voluntad nuestra para que esa excelencia se haga verdad en nuestras vidas. Entonces, yo creo que aquí todos queremos seguir siendo excelentes. Señor, cuenta conmigo. Yo pongo mi voluntad en tu voluntad. Tú quieres hacerme excelente. Yo me uno a ti y yo sé que tú lo puedes hacer. Y aunque yo no sea perfecto y aunque yo no sea excelente, Señor, me agarro de tu mano y en tu mano poderosa y caminando contigo. Seremos excelentes. Excelencia. Mi familia hacia la excelencia.
Ya vimos que para desarrollar excelencia, pues hay dos factores: permanecer en Cristo, ¿cierto? Ya lo vimos. Y permanecer en amor. En ese símil de Juan 15, los primeros 8 versículos enfatizan el permanecer en Cristo. Y del versículo 9 en adelante se enfatiza permanecer en amor. Porque claro, el primero es una relación vertical hacia Dios. El segundo es una relación horizontal hacia los demás. Nosotros nos movemos en esas dos proyecciones. Yo alguna vez grafiqué esto porque lo hago para como yo mismo ilustrarme y entenderlo y captarlo y tener definido el concepto. Yo me ubiqué como si yo estuviera aquí y una flecha hacia arriba y una flecha hacia allá, horizontal y vertical, ¿cierto? Mi proyección vertical es hacia Dios, mi proyección horizontal es hacia los demás y mi proyección puntual es hacia mí mismo. Entonces, claro, permanecer en Cristo y permanecer en amor. Eso fue lo que el Señor dice: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, hacia arriba, hacia los demás y hacia mí mismo. Qué bueno es mi Cristo, ¿verdad? Qué bueno es mi Cristo. Y mire usted que Él, que está interesado en que seamos excelentes, en ese Juan 15, Él hace un proceso correctivo y un proceso formativo. Porque a veces nos tienen que corregir, pero igual el Señor nos está formando, ¿cierto? El proceso correctivo es que quita las ramas, las poda, y el proceso formativo es que limpia las ramas. Entonces el Señor está trabajando en nosotros. Usted tal vez no se da cuenta porque uno es muy desprevenido, ¿verdad? Pero créame que Dios está trabajando en nosotros las 24 horas del día, todos los días del año, porque Él quiere que su pueblo esté en el camino de la excelencia y permanezca en Él, y que su pueblo sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, estamos destinados para la excelencia. Lo voy a decir así: estamos condenados a ser excelentes. Imagínense, es como el tigre que está condenado a comer carne. Se le tocó. ¿Usted ha visto un tigre vegetariano? Oiga, raro un tigre vegetariano, ¿cierto? Entonces estamos condenados a ser excelentes. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, dijo: y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia entre los santificados. Dios está haciendo una obra excelente. Ahora que recuerdo esta ilustración, dice que un escultor famoso que esculpió el Miguel Ángel. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? El que esculpió el David, ¿cómo se llamaba? Leonardo da Vinci. Bueno, eso dijo el hermano. Yo no me acuerdo, pero si lo dijo debe ser verdad. Leonardo da Vinci esculpió el Moisés. Pero antes de esculpirlo le dijo a sus ayudantes: ayudantes, tráiganme el mármol de la cantera aquí, porque voy a trabajar sobre ese mármol. Voy a hacer una obra. Entonces los ayudantes se fueron y trajeron un bloque de mármol. Lo cortaron ahí como pudieron y se lo pusieron al maestro. Maestro, aquí está el bloque de mármol. ¿Qué tal le parece? Dijo: está perfecto. Los alumnos, los ayudantes se quedaron mirando el bloque de mármol y no le veían la perfección por ningún lado. Pero el maestro cogió el cincel y el martillo y comenzó a esculpir y le salió una obra perfecta. Nosotros somos el mármol que hemos sido sacados de la cantera y estamos en las manos del maestro.
Él tiene un cincel que es su palabra, un martillo que son sus ministros. Y cuando Él ve el bloque de mármol, no lo ve como lo ven los otros, imperfecto, deforme. Él lo ve perfecto porque Él ve la obra terminada. A Él sea la gloria. Hermano, estamos condenados a ser perfectos. Yo no sé qué voy a hacer, pero yo voy por el camino, usted también. ¿Verdad que sí? Aunque la gente le vea a uno las imperfecciones, pero es que el Señor está trabajando poderosamente. Y en este campamento Dios va a hacer algo grande. Sí. Porque Él no es cualquier maestro, Él es el maestro de los maestros. A Él sea la gloria. ¿Sabe que la prueba de la excelencia, la prueba de fuego de la excelencia, se da cuando nosotros determinamos nuestras intenciones, es decir, los impulsos que nos animan? Si usted descubre sus intenciones, usted está descubriendo quién es usted, porque sus intenciones y lo que lo anima a usted, eso es usted. Si lo que le anima a usted es la pasión por ser excelente, entonces será excelente. Si lo que le anima es el egoísmo, entonces será eso mismo, un amador de sí mismo que no piensa en los demás. Pero fíjese usted, tan importantes las intenciones que el Señor dice en la Biblia que Él viene a juzgar las intenciones de los hombres. Y que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y qué más, las intenciones del corazón. Dios no mide solamente acciones, mide intenciones. Porque usted puede hacer acciones buenas con malas intenciones. Un pastor, un señor. Estoy metiendo a los pastores aquí en problemas. Un señor dijo, me quiero casar. Una buena acción. Y le preguntaron, ¿y para qué? Dijo, para tener quien me lave y me planche la ropa. Una mala intención, ¿cierto? Si yo puedo tener buenas acciones con malas intenciones. Pero el Señor, como sabe eso, Él dijo, yo voy a hacer algo, les voy a escribir en la mente y en el corazón mis leyes y mi palabra, para que este pueblo tenga buenas intenciones. Y las intenciones salen del corazón, y por eso este pueblo tiene eso que lo caracteriza, que no solamente tiene buenas acciones, sino que tiene buenas intenciones. Los hombres miran lo que tienen delante de sus ojos, pero el Dios que yo predico, el Dios tuyo, mira el corazón tuyo. Aleluya. Por eso es que los padres debemos pastorear a los hijos no solamente a la conducta, sino al corazón. Porque si usted los pastorea a la conducta, tendrá unos niños muy compuesticos en casa, pero cuando usted se vaya, se va el gato y ¿qué? Y los ratones hacen fiesta. Entonces, si pastoreamos a la conducta, nuestros hijos, hemos hecho la tarea a medias. A los hijos hay que pastorearlos al corazón.
Y a los creyentes de las iglesias no solamente hay que pastorearlos a la conducta, pórtese bien, siéntese bien, guarde silencio, sea reverente. Él es reverente ahí, pero sale de la reunión y ya no lo es en casa. En la casa le pone un ojo morado a la esposa, porque él es reverente allá, donde le dicen que tiene que ser reverente. Pero el que es pastoreado al corazón es igual donde usted lo ponga. Es igual donde usted lo ponga. Y ese hombre es consciente de la presencia del Señor. Porque, hermanos, es necesario que seamos conscientes de que Dios está con nosotros. El hermano Álvaro me regaló un libro ahora, Álvaro Torres, y yo lo abrí así al azar. Se llama Gota a Gota. Lo abrí al azar y leí un pequeño párrafo. Y él decía, consciente de la presencia de Dios. Dice que un día una pareja estaba discutiendo feamente. Bueno, ustedes no discuten, yo sé que no. ¿O sí? Bueno, estaban discutiendo feamente. El uno le decía a la otra una cosa, el otro le decía otra. Ya casi como que se agarraban del pescuezo y de los pelos. Estaban enardecidos, su rostro estaba rojo. Cuando se dieron cuenta que estaba el hermano Álvaro ahí, se les volvió la cara pálida. Les dio vergüenza, les dio pena. Hermano Álvaro, qué vergüenza con usted. Nosotros peleando y usted ahí parado. Dice el hermano Álvaro, me puse triste porque no es posible que los creyentes respeten más al pastor que a Dios. No es posible que el creyente se sienta conminado porque el pastor está ahí al lado. Yo tengo un Dios que está las 24 horas del día conmigo. Por eso hay que pastorear al corazón. Yo puedo obligar a mi hijo a que se tome la sopa, pero ¿lo puedo obligar a que le guste la sopa? Ay, Dios mío. Yo prefiero que le guste la sopa, porque si le gusta la sopa yo no tengo que obligarlo a tomarse la sopa. Y el Señor quiere que a nosotros nos guste esto. Él no nos va a obligar a nada. Y aquí estamos porque esto nos gusta. Esto es un deleite, esto es un gozo, esto es una alegría para nosotros. Esto es lo mejor que nos ha sucedido. El camino de la excelencia. Mi familia es la excelencia. Les quiero contar algo, es una confesión. ¿Me guardan el secreto? Que no va a salir en el Heraldo, ¿cierto? Cuidado. Cuidado, hermano Hildebrando, no sé dónde está. Ya se fue. Bueno, les voy a contar un secreto. El Señor me regaló 3 hijas. Bueno, ellas ya están crecidas, casadas con sus hijos. Pero cuando estaban jóvenes tenían novio. Y resulta que el novio llegaba a hacerle la visita a las 6 de la tarde. Y eran las 11 de la noche y el noviecito no se iba. Entonces con mi esposa nos miramos a ver qué vamos a hacer. Entonces mi esposa, que es diplomática, le decía, hermano, no está como muy tarde y esta ciudad es peligrosa. Hermano, ¿usted no le toca trabajar mañana? Entonces, ay, sí, me voy, sí, cómo no me voy. Entonces se bajaban hasta la puerta. Y ahí duraban otra hora. Hermano, bueno, al fin se iba. Ay, gloria a Dios. A la media hora sonaba el teléfono. No, es que nos faltó hablar otra cosita. Entonces yo aprendí una lección. Y un día le dije a la iglesia, a donde yo administro, no les voy a pedir que oren, ni que ayunen, ni que ofrenden, ni que diezmen, ni que vengan al culto. Les voy a pedir solamente una cosa: enamórense de Dios.
Porque el día que usted se enamore de Dios, hay que decirle: no ore más, no ofrende tanto, no vaya tanto a culto, porque es que estamos enamorados de este Dios. Y como el Señor me dijo que les dijera algo muy sencillo. Esto me está resultando muy sencillo porque es que lo de Dios es sencillo. Si queremos una familia hacia la excelencia, el Señor nos está dando la llave maestra. ¿Cierto? ¿Cuántos reciben esta llave maestra? Esa es la llave de la puerta para que usted empiece a caminar y siga caminando por el camino de la excelencia. Porque, hermanos, cuando uno está en el camino de la excelencia, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Estamos, cierto? Uno no solamente busca la bendición de Dios, uno busca al Dios de la bendición. No solo la palabra, el Dios de la palabra. No solo ama el ministerio, sino el Dios que nos dio el ministerio. Usted no ama no solamente el retiro, el campamento, el culto. Usted ama a quien le rendimos culto acá. Qué bueno, qué bueno. Quiero terminar con esto. Qué bueno que salieras de este retiro no solo diciendo qué grandes predicadores, que tú y yo salgamos de este retiro diciendo qué grande es el Dios de estos predicadores.